Hola, buenas tardes a todos. Buenas Tengo tardes, Doc. acá, Buenas tardes. Buenas tardes, profe. tengo ya acá una galería de 55, 60 alumnos presentes, así que ya podemos comenzar. Me imagino que después se irán sumando algunos otros. Lo que quería decirles antes de comenzar es que en la clase anterior hubo un corte al finalizar la misma. Después que yo terminé de explicar, observar la fotografía de los cristales de ácido úrico, cómo se veían con luz polarizada, quería yo desaparecer repentinamente de pantalla. Y seguramente ha sido un problema de conexión de internet o alguna falla que tuve yo con mi mouse o algo así. Lo único que quería decirles al final era un concepto final para cerrar la clase, donde estos pacientes hiperuricémicos están vinculados a al síndrome metabólico. Por ende, son pacientes excedidos de peso, o son arterioscleróticos, o son hipertensos, ¿no es cierto? Por eso la forma de muerte que tienen estos pacientes hiperuricémicos suele ser el infarto agudo de miocardio y el accidente cerebrovascular. Eso es todo lo que quería decirles al finalizar esa clase que quedó interrumpida. Yo les pido mil disculpas, se ve que estoy algo atrasado en el pago de mis cuentas de internet. Algo de eso debe haber sucedido. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar hoy a hablar sobre el tema que nos interesa para esta tarde, que vamos a dedicarlo a describir una enfermedad metabólica importante que es la diabetes, trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono. Recuerden que esta enfermedad, la diabetes, en realidad cuando ustedes la traten de definir, tienen que encuadrarla como un conjunto de trastornos metabólicos, con alteración de la utilización de la glucosa y consecuentemente es un paciente que va a cursar con hiperglucemia, frecuentemente acompañada por trastornos del metabolismo graso y proteico. Eso no lo olviden. Hay que tener en cuenta que si estamos hablando de, hoy estamos hablando de pandemia, tanto hablamos de una pandemia, la diabetes es una verdadera pandemia. Tengan presente que esta enfermedad compromete a casi o a más de 400 millones de personas en el mundo. Fíjense ustedes, este trastorno metabólico de los glúteos. Es muy importante, recuerden que no es un trastorno metabólico solamente de los glúteos, sino que va acompañado de un trastorno metabólico graso y proteico también. Para recordar un poco la importancia que tiene la insulina en este tema de hoy, refrescamos un poco lo que sabíamos de fisiología normal. Recuerdan que la insulina tiene tres funciones importantes, entre otras, ¿no? Una que es el transporte de la glucosa y de los aminoácidos a través de las membranas, ¿no es cierto? La segunda es de formar el glucógeno en el hígado y en los músculos esqueléticos. Y la tercera es la conversión de la glucosa en triglicéridos y en la síntesis de ácido nucleico y otras proteínas, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente como función importante de la fisiología metabólica de la insulina. Esta enfermedad, la diabetes, se presenta de dos formas, ¿no es cierto? Tiene dos formas de presentación. Una se llama diabetes mellitus tipo 1, que está provocada por una destrucción autoinmunitaria de las células beta, ¿no? Esta es la tipo 1. Destrucción autoinmunitaria de células beta. En cambio, la tipo 2, que es la otra forma de presentación, es en realidad una resistencia a la actividad metabólica de la insulina y una secreción inadecuada de la misma, ¿no? En la tipo 1 ustedes van a ver que es una enfermedad insulino independiente, o sea que es independiente de la insulina. Es la llamada diabetes juvenil porque comienza antes de los 20 años generalmente
un paciente de peso normal, un paciente que cursa con una cetosis frecuente, hay acá una real falta de insulina, ¿no? Con insulitis, o sea, inflamación destructiva de los islotes de Langerhans, con atrofia temprana de los mismos, ¿no? Por ese motivo hay una depresión de células beta, una marcada depresión de células beta. Como este cuadro, esta variante de la diabetes tipo 1, está vinculado al antígeno mayor de histocompatibilidad, nosotros decimos que esta es una diabetes vinculada entonces a la inmunidad, ¿no es cierto? Es inmunodependiente. En cambio, la otra forma de presentación, que es la llamada diabetes tipo 2, la diabetes del adulto, esa sí es insulino dependiente. Se llama así del adulto porque afecta a personas mayores de 20 años en general, que cursan con obesidad. Rara vez hacen un cuadro de cetosis. Hay una falta relativa de insulina, no es una falta real, sino falta relativa de insulina. No hay insulitis y la atrofia de los islotes es parcial. Y por ende hay una depresión leve de células beta en el páncreas y no está vinculado al antígeno mayor de histocompatibilidad, ¿no? ¿Cuál es la clínica de la diabetes? Habitualmente una diabetes descompensada genera una clínica característica que ustedes la conocen ya, que es, por ejemplo, la aparición de polidipsia. Polidipsia es por la pérdida de agua. El paciente tiene labios secos, un gran deseo de tomar agua. Hay una pérdida de agua e hidroelectrolitos que condiciona esta situación. La polifagia es el deseo del paciente de comer permanentemente. Hay un aumento del catabolismo de las proteínas y de los lípidos, ¿no? Por eso hay polifagia. Y la poliuria es la pérdida de agua, la notoria pérdida de agua por la orina. Se ve esto cuando el nivel de la glucemia sobrepasa el umbral renal, entonces se empieza a perder azúcar por la orina y se genera entonces esta posibilidad de poliuria con gran pérdida de agua, ¿no es cierto?, que cierra este círculo vicioso. La cetosis también está presente con cetonuria, con cetonemia, etcétera, etcétera. La hiperlipidemia también está presente, ustedes la van a ver fundamentalmente a predominio de triglicéridos, donde hay un alto tenor de LDL y un bajo tenor de HDL. Por supuesto, hay hiperglucemia y pérdida de glucosa en orina, ¿no? Esos son entonces los puntos principales que muestran la clínica de un diabético. Otro evento que tiene el diabético es la fetopatía diabética, ¿no es cierto? Aparecen en recién nacidos por diabetes materna. Fíjense ustedes en esta fotografía, acá tengo un chico comprometido y acá tengo uno más o menos normal. Fíjense el tamaño que tiene el nacido de una madre diabética. Son los llamados gigantes con pie de barro, se llaman así porque son gigantes, parecen que tienen un trofismo adecuado y sin embargo tienen trastornos del equilibrio, tienen trastornos que lo hacen muy sensible a cualquier cuadro y terminan muchas veces comprometidos de manera grave, ¿no? Se llaman hijos de madre diabética. Suelen pesar más de 4,5 kilos generalmente, pueden tener hasta 58 centímetros de longitud. Estos pacientitos terminan naciendo con cardiomegalia, con hepatoesplenomegalia. Los islotes del páncreas, los islotes pancreáticos están aumentados de tamaño, rodeados por leucocitos eosinófilos, típicamente, y hay aumento de focos de hematopoiesis, y cuando vemos en el alumbramiento una placenta,
estos chicos tienen una placenta aumentada de tamaño, aumentada de peso, y si la estudiamos histopatológicamente vamos a ver que es una placenta que tiene muchas vellosidades inmaduras, ¿no es cierto? Estos hijos de madre diabética también pueden tener inclusive malformaciones importantes que son incompatibles con la vida. Por ejemplo, en esta fotografía ustedes están viendo un caso de anencefalia, ¿no es cierto? Anencefalia. La anencefalia es una disrafia grave, o sea, una falta de cierre del canal neural. La más leve de todas las faltas de cierre del canal neural es la espina bífida, y esta es la más importante, la más grave, ¿no es cierto? Entonces recuerden que son disrafias. Una se llamará espina bífida y la otra, en este caso, en el otro extremo está esta que se llama anencefalia, ¿no? Cuando el paciente tiene una diabetes de larga evolución, descompensada, por ejemplo, más de 15 años de evolución, empiezan a aparecer lesiones vasculares importantes. Las más importantes de las complicaciones son las lesiones vasculares del diabético, ¿no? Hay lesiones en el trofismo, sobre todo en el trofismo de la piel. Hay lesiones de retinopatía diabética. Hay compromiso renal en el diabético, es importantísimo esto. Hay neuropatías, neuropatías periféricas, por ejemplo. Hay incluso compromiso del hígado y de la piel en estos pacientes diabéticos, ¿no? Los primeros que mencionamos recién, los trastornos vasculares, son importantísimos, como dije recién. Hay trastornos, por ejemplo, en los vasos, pueden ser en la base del cerebro, en el polígono de Willy, puede ser en las arterias coronarias, en las arterias de los miembros inferiores. Se llama arterioesclerosis y es similar a la que ustedes conocen y que han descrito en la clase anterior. Placas de ateroma, ¿no es cierto?, por arterioesclerosis, que son los culpables muchas veces de isquemias, ya sea totales o parciales, que generalmente desembocan en una alteración trófica importante, con necrosis por gangrena, por ejemplo. El otro hallazgo es la arteriolosclerosis, es fundamentalmente renal. En las arteriolas aferentes y eferentes del glomérulo renal aparecen estas lesiones, sobre todo en la arteriola eferente. Entonces, acuérdense, alumnos, la arteriolosclerosis es otro hallazgo de los trastornos vasculares importantes en el paciente diabético. Estas dos que hemos nombrado son las macrovasculares, las lesiones macrovasculares. Quiere decir que las vemos prácticamente a simple vista. En cambio hay otra, que yo acá la subrayo porque es importante, es la microangiopatía diabética. La microangiopatía diabética yo la subrayo y la hago resaltar ante ustedes porque es una siembra, es una lesión que está sembrada en todo el árbol circulatorio, en toda la microcirculación del paciente. La microangiopatía diabética se ha demostrado que en estos capilares hay tumefacción, hay presencia de anticuerpos beta, hay anticuerpos de complemento, etcétera, etcétera, lo que nos permite suponer de que se trata de lesiones inmunes, ¿no es cierto? Hay una inmunopatía vinculada entonces a este compromiso de la microcirculación vascular. Entonces, este es el cuadro microvascular y aquellas otras dos anteriores son el cuadro macrovascular del trastorno, este trastorno tan importante que padecen los enfermos portadores de este daño metabólico, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de macroangiopatía diabética. Como dijimos recién, supónganse, esto es un corte de una coronaria. Fíjense, en esta hay una placa ateromatosa,
que tiene una zona necrótica central muy importante, con un techo fibroso debilitado, pero ahí está, ¿no es cierto? Es una placa ateromatosa que está comprometiendo gran parte de la luz del vaso arterial de este corazón, ¿no es cierto? Es una arteria coronaria. En cambio, en esta otra tienen, además de una placa fibrosa al frente, tienen acá, de este lado, una placa ateromatosa que tiene un compromiso de inestabilidad importante, que es la presencia de un trombo, ¿no es cierto? Un trombo agregado. Estos son los ejemplos de macroangiopatía, como lo que mencionábamos recién, ¿no? En cambio, la microangiopatía diabética es la que vemos en la microcirculación, a donde vamos a ver, por ejemplo, a nivel renal, puede ser a nivel de retina, etcétera, ¿no es cierto? Puede haber aumento del grosor de los capilares y puede haber aumento de la matriz mesangial en los glomérulos, ¿no es cierto? Son los dos hallazgos más importantes que tiene esta microangiopatía diabética. Recuérdenla que la microangiopatía diabética es una lesión importantísima porque, repito, está sembrada en casi toda la economía, en casi todo el árbol microcirculatorio de este paciente diabético. Y que nos va a explicar muchos de los cuadros de trastornos tróficos y de trastornos neuropáticos, como el trastorno de la visión y trastornos renales que tiene este paciente, ¿no? Las otras mencionadas son las lesiones tróficas. Las lesiones tróficas, que se ven fundamentalmente en la piel, se ven en el pie diabético, por ejemplo, son lesiones isquémicas, lesiones neurotróficas y lesiones infecciosas. La lesión isquémica es, por ejemplo, por el trastorno de la irrigación vascular, comienza entonces a producirse un foco de necrosis. Esa necrosis, que es una necrosis seca, bien delimitada, se llama isquemia gangrenosa o gangrena seca. Es una lesión típica y característica que aparece en el pie diabético, por ejemplo. Cuando esta gangrena es húmeda, en vez de ser la anterior, cuando es húmeda estamos suponiendo que esta gangrena se ha complicado con una inflamación, con una infección, ¿no es cierto? O sea, hay dos tipos de gangrena, la gangrena seca y la gangrena húmeda, que la vemos típicamente como lesión isquémica en la piel y en algunas extremidades de los pacientes diabéticos. Después están las lesiones neurotróficas. Las lesiones neurotróficas son también destructivas. Por ejemplo, la artropatía neuropática es la destrucción de la articulación con compromiso de la cápsula, destrucción de las piezas óseas a nivel de la vecindad de la articulación. Se llama entonces artropatía neuropática y es típica de estos pacientes portadores de esta metabolopatía, y son llamadas lesiones neurotróficas por ese motivo. Lo mismo que el mal perforante plantar es también una lesión neurotrófica porque hay un compromiso de la circulación a nivel de la piel, sobre todo se ve en los puntos de apoyo del pie, en la zona del talón, en la cabeza de los metatarsianos, del primero y el quinto metatarsiano, que es el lugar donde apoya el pie sobre el suelo, y genera entonces estas úlceras profundas, destructivas, que se llaman mal perforante plantar. Es una lesión también neurotrófica. Y por supuesto, el paciente está perseguido por lesiones infecciosas. Si hay una microcirculación insuficiente, hay una microangiopatía que está presente siempre en la piel, nosotros vamos a tener que esa microcirculación lo convierte al paciente y a la piel de ese paciente en una víctima propensa a las infecciones, ¿no es cierto? Estas infecciones pueden ser una osteomielitis, también puede ser a gérmenes comunes, por ejemplo, estreptococos, estafilococos, etc. Puede haber una dermatitis también de tipo infecciosa, comprometiendo a la piel del paciente. Son entonces, no lo olviden, alumnos, las lesiones tróficas más importantes que padece este paciente.
Cuando hablamos de pie diabético, hay una clasificación de Wagner que la clasifica en grados, de acuerdo a la intensidad de la lesión. Por ejemplo, el grado 1 es una lesión ulcerosa superficial, como la que ven ahí. El grado 2 es una lesión similar a la anterior, pero más profunda, que compromete otros planos. Y el grado 3 ya compromete el plano óseo, osteotendinoso, etcétera, etcétera. Es una lesión ulcerada profunda, distinta a las dos anteriores. El grado 4 es ya cuando hay una isquemia notoria con necrosis de una parte del pie o de los dedos del pie, es una lesión del talón o en la planta, y ya es una lesión gangrenosa limitada, ¿no es cierto? Y ya el grado 5 es una lesión gangrenosa extensa, abarcativa de una gran porción de la extremidad, es el llamado pie diabético por efectos sistémicos agregados, ¿no? Acá tienen un ejemplo, por ejemplo, la piel de este diabético empieza a mostrar manifestaciones de alteraciones del trofismo, una piel seca, despulida, que tiene escamas hiperqueratóticas, que al poco tiempo hace una lesión destructiva, ulcerosa, fíjense que es terebrante y profunda, que es típica de esta lesión del pie diabético, característica de las que estábamos hablando recién, ¿no? Y acá tienen la lesión isquémica, gangrenosa. Recuerden que la gangrena puede abarcar una gran extensión del miembro inferior o puede abarcar una pequeña parte. Generalmente comienza en las porciones más distales. Fíjense que parece una lesión oscura, seca, momificada. Cuando esta lesión se humedece, quiere decir que se ha complicado por una infección, ¿cierto? O sea, estamos frente a una gangrena seca como el de la fotografía, o estaremos frente a una gangrena húmeda, en el caso de que esté complicada por un cuadro inflamatorio infeccioso. Acá tienen cómo compromete entonces la lesión artropática, compromete a las articulaciones. Fíjense que la artropatía neuropática es destructiva de las articulaciones, que se ven muy frecuentemente acompañando a este pie diabético del que estábamos hablando, ¿no? Y la otra lesión es la que vemos en estos pacientes de larga evolución, descompensados. Generalmente son diabéticos jóvenes que a lo largo de 15 o 20 años empiezan a hacer esta retinopatía diabética. ¿A que no saben quién es el culpable de este cuadro? Por supuesto que es la microangiopatía diabética de la que hablamos, ¿cierto? Esta microcirculación a nivel de la retina es la que produce estos cuadros que son degenerativos y que van avanzando en distintas etapas, ¿no? Se describen típicamente 4 etapas, dos primeras etapas que son no proliferativas y las 2 últimas son proliferativas con desprendimiento de retina y ceguera del paciente. Fíjense acá, tienen las no proliferativas, que son la grado 1 y la grado 2, cuando hay solamente aneurismas, es un grado 1, cuando a esos aneurismas se le suman las hemorragias en flama y los exudados duros, aparece ya el grado 2 de esta retinopatía no proliferativa. Y el grado 3 es ya una retinopatía proliferativa, donde hay un humor vítreo oscuro y turbio por el sangrado, hay crecimiento anormal de vasos sanguíneos, o sea, el oftalmólogo cuando ve el fondo de ojo ve vasos espiralados que son anormales y que nos están hablando entonces de un crecimiento proliferativo de estos vasos, además de las hemorragias de las que hablábamos recién. Y ya la cuarta etapa es la ceguera por desprendimiento de retina, por supuesto. Acá hay más detalle de lo mismo de recién, fíjense, las etapas no proliferativas, donde vamos a encontrar las hemorragias en llama, el exudado y los microaneurismas. Todo por culpa de esta microcirculación alterada
causada por esta microangiopatía diabética que está presente no solamente en la retina, sino en muchas otras partes de la economía. Y la otra, que es la retinopatía proliferativa, donde a todo lo anterior se le suma el crecimiento anormal de los vasos sanguíneos con la presencia de vasos espiralados, que a la larga o a la corta van a terminar haciendo un desprendimiento de retina con ceguera del paciente, ¿no? En estos pacientes también podemos llegar a ver glaucomas, cataratas, etcétera, ¿no? Acá tenemos otra imagen con más detalle de lo que es la hemorragia. Algunas hemorragias lacunares, otras hemorragias en llama. Si el oftalmólogo encuentra proliferación de elementos vasculares anormales, ya la tipifica como una retinopatía proliferativa, y si no lo hace, es una no proliferativa todavía. Pero a medida que va evolucionando y va avanzando, el cuadro va a terminar a la larga o a la corta en un desprendimiento de retina con una ceguera parcial, una ceguera total de ese ojo, o puede ser bilateral eventualmente. Profe, ¿Sí? ¿esto se puede evitar o no? Bueno, Desprendimiento de la retina, digo. sí, se puede evitar si nosotros lo tomamos a tiempo, sobre todo para el tratamiento del paciente que no se descompense a lo largo de todos estos años, porque es una lesión que evolutivamente lleva varios años, ¿no es cierto? Y para evitar la descompensación del diabético, nosotros vamos a hacer un tratamiento que el paciente, por supuesto, lo tendrá que respetar, cosa que a veces es difícil, ¿no? Pero si no, el paciente va a ir a la ceguera de manera indudable, ¿no? ¿Está claro? Gracias, profe. Tengo una duda, o sea, si el paciente cumple el tratamiento, sería difícil que llegue al punto de quedarse ciego, ¿no es cierto? No, no es nada difícil. ¿Ves? Hay gente que, por más que cumpla con el tratamiento, la enfermedad evoluciona y no La enfermedad lo mismo te puede provocar eso. Claro, esa era mi duda, si, por ejemplo... no responde de manera adecuada al tratamiento, por más que el paciente lo respete a rajatabla, ¿no es cierto? Pero ¿Y puede pasar en las dos tipos de diabetes? Claro, por supuesto, por supuesto. Gracias, profe. La otra gran lesión que tiene este diabético crónico descompensado es la nefropatía. Eso no lo olviden. Es muy importante la nefropatía que acompaña a este diabético de larga evolución. Cuando hablamos de nefropatía, por supuesto, tenemos que tener presente que la nefrona tiene todos estos componentes histológicos. Entonces, cuando la lesión está afectando al glomérulo, se llamará glomerulopatía diabética. Si está afectando a los túbulos, se llamará tubulopatía diabética. Los túbulos principalmente afectados en esta enfermedad suelen ser los contornados proximales y el asa descendente de Henle, la rama descendente del asa de Henle, ¿no? Después está la patología intersticial, que también está presente. La patología vascular, lógicamente, y se agrega una papilitis necrotizante. Todas esas cosas podemos ver en un riñón afectado por una diabetes de larga evolución y descompensada, lógicamente. Acá tenemos los primeros, la glomerulopatía diabética. Fíjense, la glomerulopatía diabética tiene lesiones patognomónicas y lesiones sospechosas de diabetes. La que les estoy mostrando acá a ustedes es la lesión patognomónica de la diabetes. Patognomónica, que es este nódulo acelular, este nódulo casi esferoidal, acelular y periférico, que se llama nódulo de Kimmel-Wilson. Es una lesión patognomónica de la enfermedad. Toda vez que la encontramos al microscopio, nosotros podemos aseverar que el paciente es portador de un cuadro de diabetes renal, ¿no es cierto? Acuérdense, esta lesión es importante que ustedes la retengan, la tengan presente, porque es patognomónica de la enfermedad. Puede ser uno o pueden ser varios nódulos acelulares periféricos que son esferoidales, fíjense, como esta es la lesión patognomónica de Kimmel-Wilson. Está hecha con una coloración especial. Esto no es hematoxilina eosina, ¿no? La otra lesión que podemos encontrar son la glomerulosclerosis difusa. Esta ya no es nodular, ¿no es cierto?
No es tan importante como la anterior, porque esta glomerulosclerosis difusa que están viendo acá ustedes en la imagen es una lesión sospechosa, ¿no? Otras enfermedades pueden cursar con este tipo de hallazgo. No como el nódulo de Kimmester-Wilson, que es patognomónico de la misma. Esta se llama glomerulosclerosis difusa y es una lesión sospechosa de diabetes. También son lesiones sospechosas de diabetes el gorro de fibrina, que es el depósito fibrinoide en la periferia de los elementos vasculares, o también la gota capsular, que es la presencia en la cápsula de Bowman de una proliferación fibroepitelial de manera o de forma semilunar, que también está presente y que son lesiones sospechosas de diabetes. Entonces, repito, la glomerulosclerosis difusa, la gota capsular y el gorro de fibrina son lesiones sospechosas de la enfermedad. Y acá lo tienen repitiendo lo mismo. Acá tienen ustedes una lesión difusa, una glomerulosclerosis difusa, que nos hace sospechar de un paciente diabético en una biopsia. Y acá, en cambio, tenemos una lesión patognomónica que nos asevera que este paciente está comprometido por una lesión diabética nefropática, ¿no? Está clara la diferencia. Nódulo de Kimmester-Wilson y lesión difusa, nefroesclerosis o glomerulosclerosis difusa. Otra lesión patognomónica a nivel renal es la presencia de este depósito de glúcidos en las células epiteliales de los túbulos contorneados proximales, fundamentalmente, como dije recién. Fíjense, esto se llama tubulopatía de Armani-Esten. Es patognomónica de la enfermedad. Se ve únicamente en la diabetes, por lo cual ustedes tienen que retenerla como un hallazgo microscópico característico y típico de la enfermedad. Recuerden entonces, la glomerulosclerosis nodular de Kimmester-Wilson y la tubulopatía de Armani-Esten son lesiones patognomónicas de la enfermedad. Son lesiones que nos ponen el sello de la enfermedad cuando la encontramos, ¿no? Es lo mismo acá. Tienen la tubulopatía de Armani-Esten con otra técnica de coloración. Depósitos de glúcidos en abundante cantidad de glucógeno en el citoplasma de las células epiteliales de los túbulos contorneados. Sobre todo contorneados proximales, dijimos. Y en el intersticio, la intersticiopatía de esta nefropatía es, por ejemplo, la pielonefritis aguda. Acuérdense que tengo un paciente que tiene trastornos en la microcirculación, entonces va a ser un paciente muy perseguido por una pielonefritis. Va a ser un paciente muy perseguido por cualquier inflamación provocada por gérmenes comunes. Y acá la tienen presente, acá tienen un foco de supuración de una pielonefritis aguda, ¿no es cierto? Con gran presencia de polimorfonucleares neutrófilos. Ese es un hallazgo característico y típico de estos pacientes diabéticos, lógicamente. Cualquier paciente diabético va a ser perseguido por múltiples pielonefritas a lo largo de su evolución, a lo largo de la evolución de su enfermedad. También la pielonefritis crónica, como dijimos, también está asentando en el intersticio, entre los túbulos y entre los glomérulos, aparece esta pielonefritis crónica, que es típica y característica de estos pacientes, ¿no? Hay otro hallazgo importante que es la papilitis necrotizante. ¿Ven? En las papilas aparece necrosis, aparece exudado purulento y necrosis en las papilas. Se llama entonces papilitis necrotizante, no lo olviden. Es otro hallazgo característico, aunque no patognomónico de la enfermedad, de la diabetes, ¿no? No olviden cuáles son los hallazgos patognomónicos para encontrarnos después con estos otros hallazgos que son sospechosos solamente de diabetes. El otro gran compromiso es la neuropatía. La neuropatía periférica de la enfermedad, la neuropatía diabética, es muy importante
la presencia de este compromiso crónico de la enfermedad. Afecta entonces a los nervios, fíjense que esta microcirculación comprometida, con la presencia de microangiopatía diabética, también va a estar presente en los vasa nervorum. ¿Se acuerdan? Los vasa nervorum, que son los vasos que alimentaban a las vainas de mielina, por ejemplo, que alimentan y nutren al axón. Esta lesión de microangiopatía diabética va a terminar provocando alteraciones en los filetes nerviosos de este paciente, que es un hallazgo típico y característico de la enfermedad. Hay una degeneración de la mielina, alterando, por supuesto, la función del axón. Hay una alteración del citoplasma de la célula Schwann, lógicamente. Hay una hiperplasia de la membrana basal del nervio. Hay alteración de los vasa nervorum, lógicamente. Alteración de los vasa nervorum, ¿por qué va a ser? Por la presencia de esta lesión extensamente dispersa en el paciente, que es la microangiopatía diabética, de la que hablamos tanto, ¿no? Alteración entonces de los vasa nervorum, que son elementos que van a nutrir a la fibra nerviosa. Por supuesto que esto va a generar alteraciones bioeléctricas. Cuando la mielina comienza a alterarse, el impulso saltatorio entre nódulo de Rambier y nódulo de Rambier empieza a alterarse notoriamente, por supuesto, ¿no? Eso de una manera lógica se entiende. Y por supuesto que esta clínica de la neuropatía diabética, yo acá en este cuadro les traigo algunos de la sintomatología que tiene. Por supuesto que los pacientes a veces cursan con algunos, un par o tres de estos síntomas, y no de todos los que están acá presentes, pero predominan en el miembro inferior, vinculados al nervio ciático, al nervio crural. Son lesiones de neuropatía simétrica generalmente. Pero recuerden, predominan en el miembro inferior. El paciente va a tener a veces dolores tipo calambre, va a tener parestesias locales, va a tener hemiplejías y afasias, va a tener parálisis de tipo periférico, va a tener trastornos geniturinarios en la vejiga neurogénica, va a haber impotencia masculina, va a haber frigidez femenina, etcétera, ¿no? Va a haber trastornos neurovegetativos, con hipotensión, constipación o diarrea, o trastornos en la sudoración. Son trastornos neurovegetativos, o distonías neurovegetativas, que también se llaman. Hay una disminución lógica de los reflejos osteotendinosos. A veces están disminuidos en su respuesta, a veces están ausentes. Acuérdense que acá hay una alteración de la velocidad saltatoria del estímulo por culpa de la destrucción de la vaina de mielina y de la célula de Schwann. Entonces es lógico entender que este paciente a veces podemos encontrarlo con una disminución notoria de los reflejos osteotendinosos. Eso es lógico, ¿no? Y creo que este es uno de los cuadros finales de la presentación de hoy, queridos alumnos. La diabetes, por supuesto, tiene otras complicaciones, no solamente de las que habíamos hablado recién, son sistémicas y son generalizadas, como las infecciones, ya hemos dicho recién, las infecciones. Es un paciente muy perseguido por infecciones múltiples, a múltiples gérmenes. La uremia es otro cuadro, la insuficiencia renal, lógicamente, si el paciente tiene todos estos trastornos glomerulares y tubulares, va a tener insuficiencia renal muy fácilmente, pues la presencia de infartos. La arteriosclerosis por gangrena, no, con gangrena, arteriosclerosis con gangrena quiere decir acá, y por supuesto el coma y la muerte del paciente que nosotros podemos tener presente en estos cuadros, ¿no? La importancia, entonces, ya para terminar la descripción de esta enfermedad, doctores, ténganla muy presente, la importancia que tiene la diabetes, porque es una enfermedad
que junto con la hipertensión, el hábito de fumar y la dislipidemia, genera entonces los 4 factores mayores de riesgo para la arteriosclerosis. Acuérdense entonces que la diabetes, junto con la dislipidemia, junto con la hipertensión y el hábito de fumar, integran entonces los 4 factores mayores de riesgo para arteriosclerosis. De ahí la importancia de esta patología metabólica de la que hemos hablado hoy. Yo con este concepto quiero ya terminar la clase de hoy. No los quiero cansar, no los quiero agatar, entonces me estoy despidiendo de ustedes hasta el próximo lunes. Si no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, cerramos acá la conversación, esta amable conversación que tenemos todos los lunes. Gracias, Buenísimo. alumnos. Gracias. Hasta pronto. Chao, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias.